Bienvenidos a Compañía Lectora. Yo soy Fer y este es mi canal. Hoy le quiero dedicar un video a este libro, Estrella Distante, de Roberto Bolaño. Un libro que me fascina y que creo que se disfruta aún más si tenemos en cuenta algunos conceptos y el manejo de la escritura realizados por su autor. Y acá decidirán ustedes si es mejor ver este video una vez que hayan leído el libro. Si no lo hicieron, se los recomiendo mucho. O tal vez algunas cosas que les cuente le den ganas de leer la novela. Trataré de no spoilear mucho. Hay dos conceptos que son fundamentales para pensar a Bolaño, que son el concepto de extraterritorial y el concepto de la fractalidad. Pero antes siempre les recuerdo y les pido que dejen su me gusta, que se suscriban, que activen las notificaciones para enterarse de futuros videos. Todo eso me ayuda mucho. La historia de este libro, de Estrella Distante, empieza con un Chile todavía con Salvador Allende como presidente, pero muy cerca del golpe de Estado que cuando sucede oscurece todo. Conoceremos que hay dos talleres de poesía con dos poetas que, si bien están enfrentados por su mirada de la literatura, son amigos. Conoceremos a un fascinante, digamos por ahora, poeta autodidacta que escribe versos en el cielo con un avión, que es un agente encubierto que se infiltra entre ellos, causando mucho daño. Hay incluso partes que llegaron a darme miedo y es precisamente por lo que no cuentan de este ser malvado y complejo. Veremos también que hay una venganza que se cocina lento porque hay personas que no olvidan los crímenes que comete este personaje, le van a seguir la pista mientras él intenta pasar desapercibido ya en otro país y harán justicia. La historia es narrada en la voz de Arturo Velano, que es un alter ego de Roberto Bolaño, y también para quienes lo hayan leído o vayan a leerlo, lo van a encontrar como protagonista de Los Detectives Salvajes. Otros personajes que conoceremos serán Viviano, Alberto Ruiz Díaz o Carlos Bieber, ya entenderemos por qué. Las hermanas Garmendia, Juan Stein, Diego Soto, con sus dos talleres de poesía. Y lo que hacen los capítulos 4 y 5 con estos dos personajes me pareció tremendo, me pareció bellísimo. Hay un guiño a el cuento El Sur de Borges, a quien Bolaño admiraba mucho, y esto es algo que señaló Juan Matio cuando leímos este libro en su taller de lectura. Vimos que Bolaño es uno de los últimos escritores donde las ideas de bohemia, de cierta concepción del artista, más bien del poeta, ya que él se formó en la poesía, son distintivas. Y entonces hay algo de esa precariedad en la que suelen vivir los poetas que él trabaja mucho en su prosa y en lo que elige contar. Ya que estemos hablando de talleres de poesía, no es un detalle menor, ya que Bolaño llega tarde a la narrativa, a la prosa, digamos. Él siempre está contando historias de jóvenes poetas, un poco vagabundos, desempleados, siempre ahí al límite de la pobreza. Y eso lo que hace es contribuir unos ambientes melancólicos muy particulares, porque es bastante típico de Bolaño el escenario en el que él decide ubicar a sus personajes, que suele ser el campo literario de los escritores jóvenes, escritores que están haciendo sus primeros intentos, que están buscando a sus maestros, y esto les sirve para reflexionar sobre la literatura cuando lo necesita, pero también para introducir la figura del infiltrado, el que viene de afuera, el que no conoce ni utiliza los códigos en el escenario social en el que se maneja o al que se está acercando, y que entonces es un bicho raro. Roberto Bolaño es un escritor chileno, pero que también vivió en México y en España, y eso se nota en su obra en general, pero en este en particular en los escenarios en donde transcurre. Hay un ensayo de Ignacio Echeverría que se titula Bolaño extraterritorial, que toca unos aspectos interesantísimos. Les adelantaba al comienzo algo que trae Echeverría y que es fundamental para pensar a Bolaño, es el concepto de extraterritorial, que es un concepto de un teórico llamado Steiner, que
nos ayuda a pensar las literaturas del siglo XX como literaturas deslocalizadas. Personas que escriben lejos de su país, incluso a veces lejos de su propia lengua, como por ejemplo es el caso de Beckett, que escribe en francés y es irlandés. Lo cito a él entre tantos otros que podríamos mencionar, y hay algo de esa experiencia que queda en este libro. Roberto Bolaño es un autor de un talento extraordinario. En México fundó un grupo de poetas y vio publicados sus primeros trabajos. Luego, tras viajar por varios países, finalmente decidió establecerse en España. Allí tuvo que trabajar de múltiples oficios. Fue lavaplatos, camarero, vigilante nocturno, basurero, descargador de barcos, vendimiador, hasta que pudo mantenerse mediante su participación en certámenes literarios, mediante maniobras algo curiosas. Estas experiencias las convertiría luego en materia de ficción. Recuerdo ahora con mucho cariño el cuento Sensini. Y el otro concepto que trae Echeverría y que también es fundamental para pensar la obra de Bolaños es la fractalidad. Este es un concepto tomado de la matemática, que sería la condición de cierta figura compuesta de distintos elementos que conservan su aspecto en cualquier escala que se observen. Y él dice que la obra de Bolaño es una obra fractal en ese sentido, porque los componentes de su obra se mantienen a la vez autónomos y unidos desde distintas perspectivas. Hay relatos dentro de las novelas, novelas que parten de un relato, hay poemas que trabajan escenas que después van a aparecer en su prosa. Entonces es una obra que está bastante conectada, que se puede ingresar por distintas puertas a ella, pero una vez que uno ingresa, se encuentra que hay todo un mundo que está trabajando al mismo tiempo. Echeverría dice que a la obra de Bolaño habría que verla como un solo organismo donde se integran los poemas, los cuentos, las novelas cortas, las novelas Río, novelas como Los Detectives Salvajes o 2666, que son novelas muy largas con historias dentro de las historias. Y la propuesta de Echeverría es leer la novela como si fuera un artefacto que está compuesto de distintas piezas. Y entonces las historias de Diego Soto y de Juan Stein, que son los escritores que tienen los dos talleres de poesía a los que asisten los protagonistas, que están en los capítulos 4 y el capítulo 5, son pequeños relatos, pequeñas historias que están dentro de la novela y que tienen autonomía, pero a la vez la hacen funcionar. Es decir, tienen una importancia fundamental dentro de la novela, pero también, tranquilamente, podrían ser leídos como relatos autónomos. Y entonces, con estas dos funciones en mente, la noción de la fractalidad y lo extraterritorial que venimos hablando, lo que también podemos hacer como ejercicio de lectura es perseguir la figura del doble. Lo que vamos a notar primero es que casi todas las figuras importantes están duplicadas. Lo vamos a notar desde las hermanas Garmendia, que también están en los talleres de poesía, Viviano y el narrador, al comienzo los dos nombres de Carlos Bieder, cuando todavía, es Ruiz Tagle, los dos escritores de los que hablábamos, que tienen los dos talleres de poesía en Santiago antes de la dictadura. También vamos a ver que todo el tiempo se está jugando la figura del doble y en Carlos Bieder, que sería dentro de esta novela como el artefacto más complejo, al final ya hay más de un doble, tiene que ver con la identidad que él cobra con su nombre falso. Y ya cuando uno lee prestando atención a estas cosas, encuentra dobles por todos lados, desde, bueno, los dos guardias, la primera vez que Bieder escribe el poema En el cielo con el avión, los dos pilotos que lo acompañan cuando dibuja la estrella chilena, las dos mujeres asesinadas, aparte de las dos hermanas Garmendia, los dos detectives que cumplen esta función, porque primero será Viviano, pero luego conoceremos a Romero, y los ya mencionados dos poetas, Juan Stein y Diego Soto, y así. ¿Qué estrella cae sin que nadie la mire? Hay algo en este epígrafe, en esta frase tomada de un poema de William Faulkner, que me inquietó desde su primera lectura. Es así entendiendo que lo que estamos observando en el cielo es algo que
ya sucedió y nosotros nos enteramos luego o lo terminamos de entender tiempo después de ocurrido. Los hechos ocultos de una dictadura tienen algo de eso y tristemente es algo muy identificable en la historia de mi país también. Los epígrafes son algo curioso porque siempre sospecho que tienen una información muy importante, que hay que prestarles mucha atención, pero tenemos la desventaja de que no lo podemos relacionar, porque como no sabemos de qué va la historia, entonces algo que comencé a hacer hace un tiempo y que ha tenido resultados muy enriquecedores es, una vez que leo todo el libro, volver a leer los epígrafes y cobran otro significado muchas veces. Este epígrafe con el que comienza la historia pertenece al libro de poemas de William Faulkner, A Green Book. Después, reflexionando en la historia, pensé que también podía referirse a la bandera chilena. Me gustaría que me cuenten ustedes, si ya la han leído, qué les transmite este epígrafe. Mucho de lo que les conté hoy lo vi en el taller de Juan Matio, verán por qué lo menciono tanto en el canal, porque se los recomiendo. Y bueno, el libro, que es un libro apasionante, al que también recomiendo, sin dudar. Pueden seguirme en mis otras redes, quedan en la caja de descripción. Agradezco mucho el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.